Este mes celebramos 2 aniversarios, 90 años del nacimiento de la maestra Gloria Contreras y 94 años de la revista de la Universidad de México. En esa coincidencia hay un motivo para la celebración, la danza, que siempre ha estado presente en las páginas de esta revista. En colaboración con Claudia Lavista y Danza UNAM, preparamos un dossier dedicado a este arte que incorpora la música al cuerpo, que narra sin palabras, con gestos, melodías, vestuarios y escenarios, escultura en movimiento, dramaturgia muda, instrumentos musicales de carne y hueso. Buenas noches, espero que estén teniendo una velada agradable de aquel lado de la pantalla. De este lado les saludo con gusto porque hoy nos toca inaugurar un nuevo tema que además ya era hora que se dedicara un número de la revista y esta serie de episodios que vamos a dedicar aquí a ello, a la danza, al baile, y que a mí me lleva a pensar, pensando en cómo abrirlo, me recordó un poco, hay un libro llamado Musicofilia, del gran neurólogo y escritor Oliver Sacks, que bueno, es una exploración de diversas aproximaciones hacia la música, ¿no? Pero él en el prólogo hace esta reflexión de que si llegara una especie extraterrestre al planeta y estuviera estudiando la sociedad humana, algo de las cosas que primeramente notarían como universales sería la música, ¿no? Cómo la música pues es identitaria y es la llave a las emociones, vaya. Y eso es lo que notarían, que no importa en qué cultura te fijes, ni en qué momento del tiempo, siempre está la música como una de las expresiones y como algo de lo que más valoramos. Y yo llevaría un poquito más allá ese ejercicio, porque claro, es imposible escuchar música y no responder, aunque sea internamente, con esta respuesta motora de querer pues moverse, ¿no? De querer responder a la música y bailar. Entonces diría que la especie humana, si bien es una especie musical, es también intrínsecamente bailarina. Entonces, bueno, para empezar este tema, en la serie de episodios que vamos a dedicar, es un gran honor tener hoy aquí a Claudia Lavista, ¿no? Que va a ser nuestra madrina de tema, y que les cuento es artista escénica, coreógrafa, digo, si no la conocen, probablemente la conozcan ya, maestra y gestora de proyectos interdisciplinarios, con más de 35 años de trayectoria, ha recibido muchos premios internacionales y nacionales, y becas y distinciones, entre ellas pues 3 veces Premio Nacional de Danza, ni más ni menos, y ha sido creadora de 65 proyectos, por lo menos, mostrados en 27 países, fíjense ustedes, en 4 continentes. Y bueno, a partir de mayo, ya como última cereza del pastel, se desempeña como directora de danza UNAM, ¿no? De la universidad. Entonces, Claudia, mucho gusto, gracias por gracias a ti, Andrés. Ser la madrina de danza de Eso, este programa. Gracias. Y a lo mejor podríamos empezar por una reflexión que estábamos teniendo antes de llegar pues, a lo que va a ser el nuevo programa de Danza UNAM. Que México es un país bailarín, ¿no? Es un país muy de danzas folclóricas y sonideros y, bueno, salones de danza tropical. Totalmente. Sí, México es un país danzante, exacto. Eso no hay duda. La danza forma parte de nuestra historia obviamente desde la época precolombina había estos grandes bailes en los centros ceremoniales, que eran unos bailes que eran hombres con mujeres, había escuelas de danza desde entonces. Sí. La danza tenía pues un fin sobre todo religioso y político, místico y de la guerra, ¿no? Era el dios, digamos, de la abundancia y el dios de la guerra, pero definitivamente, no solamente los mexicanos o las mexicanas, sino la humanidad, como decías hace un momento, es danzante. La danza forma parte de nuestro impulso vital, de nuestro pulso vital. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, es curioso a nivel, digamos, ya pensándolo como respuesta, porque hay algo sinestético en la danza, porque tú estás recibiendo una estimulación auditiva y te lleva a querer responder corporalmente, ¿no? Así es. Y cuando eres espectador, estas mismas neuronas espejo suceden desde la vista, ¿no? Cuando tú ves bailar, automáticamente tu sistema nervioso empieza a activar músculos, aunque tú no te des cuenta, pero manda señales de electricidad que hace que tu cuerpo esté respondiendo cinéticamente a eso que estás hablando, ¿no? Claro. Por eso es tan delicioso ser espectador de danza. Fíjate que nunca lo había pensado, qué bonito ponerlo en palabras, pero sí hay algo muy especial de ver danza contra, digamos, otras artes escénicas que también pueden tener su interés por otras cosas, pero es cierto que hay algo como muy primigenio en esto. Sí.
Y es lo que Totalmente. estás diciendo Sí, sí, es una cuestión neuronal, ¿no? Un poco ahora que hablabas de Oliver Sacks, pues sí, la danza entra dentro de ese mismo territorio de conexión entre los seres humanos a nivel energético, a nivel social, a nivel intelectual también, a nivel emocional, ¿no? Porque si tú vas a bailar a una pachanga en una boda, pues hay una euforia, y esa euforia se conecta con los demás a través de cuerpo, ¿no? De querer sacar al otro a bailar, ¿no? Y de celebrar, ¿no? Sí. O cuando estás en un ritual de luto también, ¿no? Hay algo en el cuerpo que desvanece, que cae. Que es como lo opuesto a la danza, ¿no? A lo mejor pues no es lo opuesto a la danza, porque la danza finalmente es la expresión de toda la gama de emociones, conceptos, pensamientos, reflexiones de nosotros los seres humanos. Y entonces la danza también puede ser una danza, pues como el Buto, la danza Buto, ¿no? Que está basada en está inspirada en la gran tragedia de la bomba de Hiroshima. Y cómo desde ahí surge esta danza que tiene que ver con lo grotesco, con lo que se está pudriendo, con lo que está muriendo, y que en ese estarse muriendo quiere encontrar un halo de luz para vivir, ¿no? Entonces, la danza es la expresión de lo que somos como seres humanos. Mira qué bonita reflexión. Pues, ¿ves? Celebro que seas la madrina de este tema aquí en el programa. Bueno, si quieres vamos así saltando de esto. Podemos ahora irnos a algo más particular y luego volverlo a llevar afuera. Pensando un poco en pues enseñar danza, ¿no? En la escuela de danza, en el programa de difusión de danza. ¿Qué viene en puerta o qué tienes en puerta? Híjole, pues bueno, a ver, yo tengo mucho interés en la pedagogía. De hecho, estudié una licenciatura en pedagogía de la danza y cofundé con Delfos y con Víctor Ruiz una escuela profesional de danza en Mazatlán hace 25 años, que ha graduado a 23 generaciones, y siempre he estado muy obsesionada con la enseñanza de la danza. En la UNAM no tenemos una licenciatura en danza, pero lo que sí tenemos, no existe una licenciatura en danza. Fíjate que esa es una reflexión muy interesante, porque lo hemos hablado mucho ahora en el equipo. Si bien en la UNAM no hay una licenciatura en danza, en el país hay más de 30 licenciaturas en danza. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿no valdrá más la pena abrir un posgrado? ¿No valdrá más la pena hacer maestrías y doctorados, ¿no? Para estos jóvenes que están saliendo de las escuelas y que después, ¿qué hacen con los estudios? Entonces estamos en eso. Pero lo que sí tenemos, y sí se los quiero contar porque es bien interesante, son unos talleres de danza, de todo tipo de danza, desde danza folclórica, danza belly dance, danza clásica, danza contemporánea, improvisación, pilates, yoga, en fin, todo lo que tenga que ver con la actividad del cuerpo en movimiento. Tenemos 290 talleres y esos talleres atienden a 4,000 personas constantemente. O sea, no te estoy hablando de que o en una época, no. Todo el tiempo tenemos a 4,000 personas tomando clases de danza desde los talleres de Danza UNAM. Y eso nos habla de una gran necesidad. Y no es actual, eso es una necesidad que tenemos como seres humanos, pero ahorita yo pienso que es un fenómeno también post-pandemia, se hace más evidente. Hay una enorme necesidad de conectar contigo misma o contigo mismo a través del movimiento. Y de conectar con el otro, de socializar a través del movimiento y del gesto, ¿no? Porque vivimos, pues parece lugar común, pero es verdad, vivimos en una sociedad del aislamiento. Entonces el celular es un espacio de aislamiento, la computadora es un espacio que aparentemente te conecta y en realidad es un lugar de aislamiento, que además te mantiene sentado así, con esta postura, ¿no? Y dices, híjole, a ver, ¿y si abro? ¿Y si me muevo de ahí? ¿Y si expando? ¿Y si mando al carajo, ¿no? Todo ese aislamiento y hago algo con este cuerpo que sea mucho más vital. Se ve que hay esa necesidad y por eso 4,000 gentes toman estas clases. Sí, qué bien. ¿No? Sí, y además es cierto, digo, también hay a veces el deseo de querer embeberte o aprender un poco las bases de algún tipo de danza que no conozcas, pero también mucho es el grupo, es eso que dices tú, o sea, es terapéutico ir a bailar, ¿no? ¿No? Súper terapéutico. Y conoces gente y además tienes ejercicio, o sea, es como que te soluciona muchas cosas, no solo el aislamiento, yo creo que también te da muchos servicios anatómicos. Pues. Totalmente, no solo eso, te hace mucho bien, bueno, fisiológico, como dices, obviamente, pero también psicológico y emocional. O sea, el estar en contacto con otro cuerpo y entender ese cuerpo desde una energía, desde un movimiento,
que conecta cosas desde la sutileza, es súper importante, porque tú y yo nos podemos conocer de, ¿estudias o trabajas? ¿Y qué edad tienes? ¿Y dónde estudiaste? Y eso nos da información, pero la información no es experiencia, y la danza sí es experiencia. Fíjate, claro. Y la experiencia es todo un campo de conocimiento, por eso la danza ahorita siempre lo ha sido, pero ahorita es fundamental para entendernos como seres humanos, como individuos, porque es un área del conocimiento de lo intangible, pero también hay cosas medibles, ¿no? O sea, qué tanto se agita el corazón, qué tipo de hormonas generas o segregas cuando estás en movimiento, qué sucede, por ejemplo, en los sistemas de convivencia cuando hay danza, qué pasa si en un sistema de convivencia no hay danza, qué sucede entre ese sistema de... Seguramente se desatan violencias, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que estamos pues, en una etapa nueva también en este país, digo, bueno, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es regresar la danza a las primarias. Sí, claro. Yo creo que disipa mucho. Sacaron la danza y la música, ¿no? Y la filosofía en gobiernos anteriores. Eso tiene que regresar. Eso tiene que volver, eso tiene que ser las bases definitivamente. ¿No? Sí, claro. Y disipa energías, pero también, como dices tú, como que explora otros tipos de comunicación, o sea, a lo mejor corporal, pero también entre sociedades. Y pues tú ves los pueblos donde hay danzas o baile de pueblo, seguramente hace que haya menos peleas que en las fiestas. Que donde ese es el inicio del breakdance. O sea, el breakdance eran batallas entre pandillas, y en un momento dado las batallas empezaron a ser batallas de movimiento, de a ver quién es más fregón en esto. Padrísimo. ¿No? Y se convirtió, ahorita es un fenómeno mundial, todas las danzas urbanas son un enorme fenómeno mundial, es un fenómeno social, ¿no? No nada más es un fenómeno artístico o estético, sino es un fenómeno que responde a preguntas sociales, porque la danza también tiene muchas respuestas ante preguntas sociales. Me parece muy bien. Ahí, en ese tono, vamos a dejar este primer bloque que ya se nos fue. No le cambien y ahorita de vuelta seguiremos explorando la danza. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de llegar, pues les cuento que estamos hablando de danza. Estamos aquí en nuestro primer episodio dedicado a la danza con nuestra madrina de tema de mes, que es Claudia Lavista, y que nos hemos quedado un poco con la idea de la danza como motor o agente de cambio social, ¿no? Un ejemplo de entre muchos posiblemente serían estas batallas de break dance, que además saliendo de Nueva York probablemente, ¿no? Ahora tan mundiales que ya se volvieron un deporte olímpico de pronto, ¿no? Es como muy curioso esas tendencias, pero te habla del poder que tiene. Sí, eso, claro. ¿No? Mira, es que la danza sensibiliza, bueno, el arte, no nada más la danza, el arte toca fibras de la sensibilidad en el ser humano, y cuando tú eres un ser sensible, eres un ser empático. No hay manera de no ser empático si eres un ser sensible. Y si eres un ser empático, ves al otro como un igual. Y ves al otro a los ojos, ¿no? Y entiendes que ese es un cuerpo valioso, que ahí hay todo un sistema, un ser humano, una historia, una memoria, que es valioso y que es intocable. O sea, que tú no puedes llegar y ni matar ese cuerpo, ni hacer, ¿no? Ni ser violento con ese cuerpo. Y te das cuenta además con el arte y con la danza en particular, porque la danza tiene eso, te das cuenta que cuando entras en contacto con tus propias emociones, entras en contacto con el resto de la humanidad, porque todos tenemos miedo, amor, deseo, ¿no? Apego, odio, ¿no? O sea, todos en realidad tenemos las mismas emociones, y la danza toca con mucha cercanía eso, pero además la danza genera muchas preguntas intelectuales y conceptuales, y entonces se conecta lo emocional con lo intelectual, ¿no? Y eso genera un proceso de pensamiento cognitivo que es muy importante. Si tú a un niño le impides moverse, su procesamiento cognitivo va a ser lentísimo. A ver, ¿qué es lo primero que hace un niño? Gatear. O sea, ¿y cómo descubre el mundo? Pues gateando y entendiendo que, mira, cuando muevo el pie y la mano, ¿no? Entonces hay todo un proceso que tiene que ver con cómo aprendemos y desde dónde aprendemos, que está íntimamente ligado al cuerpo, ¿no? Y ahí el cuerpo, por ejemplo, para un doctor es fundamental, o para un astrónomo, ¿no? O para un compositor también, o para una presidenta, ¿no? Que además estudió ballet. O sea, ¿no? Es fundamental entender el cuerpo, no por un asunto de estar sano corporalmente o de verte bien o de perder unos kilos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con procesos fisiológicos y con procesos. El cuerpo es un sistema que no está separado en pedazos, ¿no?
Entonces es todo un sistema que conecta lo intelectual con lo emocional, con lo cognitivo, con lo sensorial. Y la danza apela a todo eso. Ya, mira, perfecto. Pues si ya así no les ha comentado, es bailar es Vengan sano, a tomar ¿no? clases de danza. Y además, no hay nada, digo, y si no es a clases también, un día que uno se siente un poco deprimido o tristón, la música es clarísimamente una manera de cambiar eso, pues además, pues a bailar ahí solo en tu casa. Póngase a bailar. En 3 claro. canciones estás en otro estado mental. Totalmente. Sí. Oye, y bueno, y estábamos pensando que si a lo mejor no una licenciatura de danza como tal, porque hay oferta, a lo mejor una coreografía estaría padre. A lo mejor ¿no? una A lo licenciatura, mejor, sí, en coreografía. o un posgrado de coreografía. Sí, los posgrados nos parece que son una muy buena opción. Y bueno, por otro lado, más nosotros tenemos a la cátedra Gloria Contreras, que actualmente la dirige Andrea Chirinos. Y esa es una cátedra justamente en donde se tocan muchos temas que tienen que ver con la danza en relación con otras disciplinas. Por ejemplo, ahorita tuvimos un taller de la danza y el Bauhaus. Entonces, entendiendo el Bauhaus desde los cuerpos en el Bauhaus, ¿no? Pero tú puedes entender, lo que les quiero comentar o compartir es que tú puedes entender la historia de la humanidad si entiendes la historia de sus danzas. Qué bonito. Si te das cuenta cuándo la danza tuvo que ver, por ejemplo, con la militarización, ¿no? La marcial, sí, claro, claro. Lo marcial en la danza. O cuándo la danza tuvo que ver con procesos de protesta social o política. O cuándo la danza tuvo que ver con procesos que están más relacionados con lo espiritual, ¿no? O con lo pagano, ¿no? O con las celebraciones de los pueblos. Entonces, si estudiamos la danza, en realidad estamos haciendo un análisis de la historia de la humanidad y es maravilloso, ¿no? Porque cómo nos sentamos, qué muebles usamos, si abrimos las piernas o cerramos las piernas o cruzamos las piernas o ponemos las manos, eso ya está dándonos un montón de información, ¿no? Y bueno, y ahí entra pues la historia de las historias de quiénes somos. Entonces, bueno, la cátedra se dedica a eso. Pero yo les quiero contar rápidamente también sobre el taller coreográfico y la DAJU, que seguramente ya los conocen, que son nuestras 2 compañías de danza UNAM, que están todo el tiempo en relación con les estudiantes de la UNAM y fuera de la UNAM también, dando funciones. Porque la idea es, sobre todo la danza contemporánea, la gente le tiene un poquito de miedo porque siente que no va a entender, que es un poco rara, ¿no? Y en realidad yo les invito a que se quiten como ese paradigma y vengan a ver danza, no solo contemporánea, clásica, folclórica, flamenca, toda, ¿no? La danza del mundo. Pero les hablo de la contemporánea porque la DAJU, por ejemplo, que es nuestra compañía juvenil, pues es sobre todo de danza contemporánea. Y ha sido muy interesante ver la reacción de los estudiantes en la UNAM, que les encanta. O sea, llegan y se fascinan y se interesan y quieren saber más. Y además tenemos la programación en la sala Miguel Covarrubias y en el salón de danza. Cada semana tenemos un espectáculo diferente. Entonces, pues vengan a ver lo que pasa en la UNAM, es muy interesante. Sí. El Centro Cultural Universitario además tiene un café y un restaurancito. Es muy accesible. Y además, un museo, siempre, es muy accesible, sí. O sea, ¿no? Es como, realmente creo que es un espacio no solamente para venir a disfrutar del arte que ofrece Difusión Cultural, sino para venir a pasar un rato en la naturaleza, para traer a tu perro, para venir a andar en bicicleta, para comer rico y para socializar, para estar con tus cuates o con tu familia y además de eso entrar a una función de danza o de teatro o a un concierto, ¿no? Ya, ese es el bonus, ¿no? Ese es el bonus, Antes esa era la excusa, exacto. Ahora ya es como el bonus de la visita. Sí. Ok. Oye, y entonces sí, claro, entonces ahí claro, danza una vez que siempre todo es grande y entonces ahí tenemos la oferta. Y dentro de las expresiones a lo mejor de producción, formas de producción actuales de danza, no, pero estás diciendo danza contemporánea, pero ¿qué es lo de ahorita, de los espectáculos de danza? Sí, ahorita hay mucha relación con lo ecléctico y hay un rompimiento de las fronteras. Esto no es nuevo, comenzó en los 60s, pero ahorita es muy evidente, en donde, por ejemplo, hay fenómenos muy interesantes de folclore contemporáneo, ¿no? De cómo el folclore está tomando elementos de la danza contemporánea. El ballet tiene ya varias décadas haciendo lo mismo con el contemporáneo. Hay muchas mezclas de lo performático, entonces, por ejemplo, lo performático y la filosofía, o la literatura en relación con ciertos fenómenos de danza social, ¿no? Hay como estas mezclas muy eclécticas y hay como, se están haciendo nuevos tejidos. Y en la forma de producción eso se ve reflejado, porque ahorita, bueno, hay una danza que es la que se presenta en los teatros, ¿no? Sí. En las cajas negras como es el salón de danza, que es una black box, pero hay danza en los museos, hay danza ritual, hay danza en espacios en la calle, o sea, y eso, la plataforma de salida de una propuesta dancística es lo que genera cuál va a ser su proceso de producción. De eso depende.
¿no? Okay. Entonces, cuando un artista o una coreógrafa, un coreógrafo están definiendo su obra, tienen que pensar en esta plataforma de salida porque eso va a tener una injerencia directa en cómo van a producir la pieza, ¿no? Si están trabajando con personas de la tercera edad, pues eso implica claro. un fenómeno de producción muy distinto a trabajar con estudiantes en una escuela, ¿no? Entonces, hay mucha variedad, es muy amplio, pero además, bueno, la danza, como es un fenómeno social de la humanidad, pues sucede en todos los países, como te imaginarás, en todas las culturas, ¿no? En todos los estratos sociales, en todas partes, hay danza en todas partes, ¿no? Entonces, también los fenómenos en el mundo de lo que está sucediendo en danza también son muy interesantes y estamos tratando de jalarnos muchos de esos fenómenos a la programación. Claro. Porque creemos que el público pues lo va a disfrutar y va a aprender otras cosas o se va a abrir su mirada hacia otros fenómenos, ¿no? Ahorita que estabas diciendo esto, me quedé pensando, a lo mejor no lo tengo yo detectado, a lo mejor quien está bien tampoco. ¿Hay algo así como un encuentro de danza en México, así como uno va podrías ir al Cervantino o al menos prestar atención a... Sí. Y que se presta para atraer esos grupos a veces grandes o... Sí, pues hay varios festivales de danza. La danza en México está dividida por regiones, ¿no? En términos de festivales, y entonces pues están los del noroeste, los del sureste, los del centro, centro-occidente, en fin. Y luego hay un encuentro nacional de danza que sucede en México cada año. Y hay diversos encuentros de danza también, ¿no? Okay. Que tienen que ver con la danza regional o que tienen que ver más con encuentros, por ejemplo, de improvisación de contacto, ¿no? Que es todo un fenómeno de la danza. Y hay múltiples encuentros de danza. No hay como el festival de danza más grande, ¿no? Como el Cervantino, que es como el gran festival, pero sí hay como múltiples expresiones de estos pequeños festivales o encuentros. Y aquí, bueno, el año que viene, pues les adelanto, vamos a tener un encuentro latinoamericano de danza. Ah, mira, eso está y que se va a llamar Ser Sur, porque nos interesan sobre todo ahorita los cuerpos del sur. Y voltear la mirada, dejar de ver hacia lo hegemónico del norte y voltear la mirada a quienes somos desde el sur y entendernos en esa complejidad. Sí, y que además con lo que probablemente tenemos, digo, como en muchas otras expresiones artísticas, muchas más consonancias, ¿no? Ah, o sí. sea, como que hay esta cosa histórica, y no solo en artes, es curioso porque es en todo, en ciencia, en todo, de estar como dominados por esta narrativa del norte global. Así es. Cuando realmente pues tú volteas a Latinoamérica en extenso y es mucho más afín, por supuesto. Tú conoces a alguien de Colombia y es como si fuera pues, tu compa de toda la vida, pues. O sea, como Así que hay un es. humor, hay un sistema de códigos y seguramente en la danza no es excepción. Sí, Yo celebro mucho que empecemos a hacer eso. No, ya Ese es ya eso lo es el estamos presente y el futuro, digamos. O sea, Yo creo que ese es el presente y el futuro, y yo creo que las respuestas a muchas de las preguntas que tenemos en términos, por ejemplo, desde fenómenos meteorológicos, desde lo que está pasando, muchas de las respuestas no están en el norte, No van a venir están en el sur, Sí. ¿no? Están en los procesos comunitarios, están Sí, de en acuerdo. formas de organización que son muy distintas a estas grandes formas de organización empresariales, ¿no? No, aquí es desde lo comunitario, desde el tú a tú. Y ahí entra otra vez la danza, ¿sabes? Porque la danza es de tú a tú. Cuando tú bailas salsa con alguien o danzón, Sí. pues hay algo que es entre tú, este problema es entre tú y yo, ¿no? O esta relación es entre tú y yo. Sí. Y hay algo en esa dicotomía de mirarte a los ojos cuando estás bailando con alguien que rompe corazas y que rompe paradigmas y que permite que emerja un ser humano sensible, empático, amoroso, bello, que celebra la vida, que sabes, que celebra la naturaleza, que reclama que el mar esté lleno de basura ¿no? y de plástico, porque no podemos hacernos tontos, ¿no? No. Cuando te sensibilizas desde el cuerpo, te das cuenta que tu cuerpo forma parte de todos los cuerpos, el cuerpo de la naturaleza, ¿no? El cuerpo planetario. Y ahí algo cambia, yo creo. O sea, algo da la vuelta en nuestra forma de vernos, a nosotras mismas, a nosotros mismos, y entonces algo se transforma. Y yo creo en la danza por eso, porque creo que la danza es un fenómeno de transformación humana. Qué lindo. Pues mira, mejor manera de acabar imposible, ahora que estamos llegando a tiempos, pues muchas gracias, Claudia. Gracias Estuvo a ti, muy Ernest. bonita esta manera. Y en efecto, cuando tú decías todo esto del final, yo pensaba, claro, nos conecta con nuestra animalidad. A veces se nos ha Totalmente. olvidado que somos animales y que como tales, pues ocupamos un lugar más en este árbol de la vida, ¿no? Sí.
y me gusta mucho la idea de a través de la danza poder conectar. Es una manera a lo mejor accesible para todos y todas de conectar con todo esto. Así Sí, que, así es. muy bien. Gracias. Pues ustedes ahí en casa ya, si no les quedó claro con esto, no sé con qué les va a quedar claro. Les invito a que consulten pues, el número de la revista. También ya saben que está en línea, todo gratuito, pero también se pueden hacer con va a ser histórico este ejemplar de este mes. Es módico precio, búsquenselo impreso, Primera vez. digital. Primera vez que se le dedica digamos, el número entero de la revista La Danza. Qué bien, buen momento. Bravo. Y pues nos vemos aquí la próxima semana, ya saben, misma hora, para hablar de otras cosas de danza. Les vamos a traer varias sorpresas. Muchas gracias por sintonizar. Gracias, Buenas noches. Gracias.